¿Es en serio que Nicolas Cage logró convertirse en uno de los mejores Spider-Man de la historia? Sí, es en serio, y se los juro que nunca creí decir eso. El otro día se estrenó Spider-Noir, la nueva serie de Marvel protagonizada por John Travolta, una adaptación de la mítica versión alterna de Spider-Man ambientada en los años 30. Y aunque sí, considero que es una de las mejores interpretaciones en toda su carrera, esto también me hizo recordar que Nicolas Cage es uno de los pocos actores que ha interpretado a más de 4 personajes de cómics como Jeffrey D. Morgan, Chris Evans o Josh Brolin. Pero a diferencia de los anteriores, este ha tenido muy mala suerte interpretándolos, pues o le cancelaban el proyecto o este sí se lograba, pero se convertía en un referente de todo lo que no tienes que hacer en una película de superhéroes. Pero no todo ha sido malo, pues así como participó en no una sino 2 películas de Ghost Rider, también estuvo a punto de ser Superman en una película de Tim Burton, inclusive llegando a ser en la actualidad uno de los mejores Spideys de toda la historia, temas que abordaremos en este video. Así que, bienvenidos a Is Really. Y aunque soy una exposición, mi nombre es Carlos Alberto León y es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video en donde repasaremos la mala suerte y la trayectoria de Nicolas Cage interpretando superhéroes. Sin más, comencemos. Sigan viendo. Llamado realmente Nicolas Kim Coppola, la historia de este actor con los superhéroes se remonta a sus propios inicios en la actuación, pues en su afán de no vivir bajo la sombra del apellido de su tío Francis Ford Coppola y ser un gran fan de los cómics, cambiaría su nombre a Nicolas Cage por 2 razones. La primera, el personaje de Marvel, Luke Cage, y la segunda, el compositor John Cage. Pero para entender su historia, debemos hacer un viaje a los 90s, pues no es un secreto que estuvo cerca de interpretar a Superman bajo la dirección de Tim Burton, cuando en 1996 el productor John Peters buscase filmar una cinta del héroe, basada principalmente en el cómic de la muerte de Superman, que debía incluir a la de a huevo, su muerte, a Doomsday, Brainiac y Lex Luthor, contratando al joven Kevin Smith como guionista, en ese entonces un escritor de cómics, quien escribiría una historia contándonos cómo Jor-El buscaba advertirle a los líderes de Krypton que el planeta estaba a punto de morir, viéndose desacreditado por Brainiac, la inteligencia artificial que administraba el planeta, pues esta buscaba apoderarse de un arma conocida como el Erradicador. Pero antes de que todo pereciera, el científico envía a su hijo a la Tierra. Historias más, historias menos, pasarían los años y este robot lograría llegar a la Tierra encontrándose a Clark ya convertido en Superman, al cual junto a Lex Luthor logra matar con Doomsday en su afán por acabar con el último kryptoniano del universo, algo que ocurriría en medio de una crisis existencial del Hombre de Acero, donde se siente solo y duda si revelarle su identidad secreta a Lois Lane, siendo resucitado por el Erradicador e inclusive teniendo un cameo de Batman lamentando la muerte del héroe y hasta una pelea con una araña gigante por órdenes del productor. Si se preguntan en qué momento entra Tim Burton, fue cuando el guionista lo propone. Sin embargo, al contratarlo, Burton lee su historia y lo despide del proyecto. No mamen, pobrecito. Y es aquí cuando entra en escena Nicolas Cage, ya que el director contrataría al en ese entonces recién ganador del Oscar para interpretar al Hombre del Mañana, personaje de los cómics que era el favorito del actor, trayendo a Wesley Strix para escribir un nuevo guión donde ahora Brainiac se fusionaba con Lex Luthor, bloqueaba el sol con un satélite para debilitar a Superman, creaba a Doomsday para matarlo, Sub se moría y revivía gracias a una inteligencia llamada Kay, robot que se convertiría en un traje de curación. E igual, el héroe tendría una crisis existencial tras descubrir que no era humano, sino un güey proveniente de otro planeta. Pero adivinen qué, este guión también sería desechado. ¡No mames, otra vez! Contratando a un nuevo guionista que también mataría a Superman con Doomsday, mientras se enteraba que era un alien gracias a Luthor, quien igual se fusiona con Brainiac y ahora también busca conquistar la Tierra. El punto de esta película es que Cage, al obvio ser el protagonista, haría muchas pruebas de vestuario, pues el héroe tendría 3 trajes en la cinta, uno para el inicio, otro mientras se recuperaba y otro para la batalla final. No obstante, debido a los altos costos de producción, la poca fe del estudio en Tim Burton para crear una película comercial y a varios fracasos fílmicos de Warner que incluían cintas de DC como Steel y Batman and Robin, provocarían la cancelación del proyecto en 1998. Solo quedan las
Igual, recientemente nos enteramos que Sam Raimi lo buscó para ser el Duende Verde, pero rechazaría el proyecto para protagonizar Adaptation, que está bastante cool. De ahí pasarían varios años hasta tener su primera gran oportunidad interpretando a un superhéroe, cuando en 2007 el director de Daredevil, Mark Steven Johnson, estrenase de la mano de Sony la cinta de Ghost Rider. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Narrándonos la historia de Johnny Blaze, un motociclista que buscando salvar a su padre del cáncer, decide hacer un trato con un demonio llamado Mephisto para curarlo, pero como este güey aparentemente era fan del Wherever Tomorrow Crew, no leyó el contrato y terminó estafado, porque su jefe se curó del cáncer, pero muere en una acrobacia 2 días después. Obvio le reclama al diablo y como en teoría sí lo salvó, pero murió de otra cosa y el favor no era de a gratis, lo buscaría muchísimos años después para convertirlo en su sirviente, haciendo que sea poseído por el demonio Zarathos, transformándose en Ghost Rider, quien es obligado a detener a su hijo Blackheart, que junto a sus amigos quiere dominar el mundo, recaudando más de 228 millones de dólares y teniendo una de las escenas más épicas de todo Marvel. La película, siendo sinceros, no era buena, entretiene y todos la recordamos, pero sí es mega simplona, lo cual es irónico. De hecho, su presupuesto original era de 65 millones, pero Cage, en su afán por ser fiel a los cómics, buscaría aumentarlo a 110 para mejorar los efectos especiales, que siguen siendo muy buenos en la actualidad. Sin embargo, la crítica la destruyó a más no poder, destacando cosas como el pésimo guión, que te metía 20.000 chingaderas a la vez, los villanos olvidables y tener cosas bien cursiadas como las extrañas actuaciones del actor. Curiosamente, Nicholas se decepcionaría al ser acusado de tener abdominales hechos con CGI, que años después revelaría si eran reales. Pese a ello, el actor protagonizaría una secuela que llegaría en 2012, en medio del hype por el estreno de Los Vengadores, el final de la trilogía del Caballero de la Noche y de Amazing Spider-Man, que se estrenaba en el 50 aniversario de la creación del arácnido. Pero no nos adelantemos, pues antes de esto, en 2010, aparecería en Kick-Ass, película que nos contaba la historia de un adolescente llamado Dave, quien debido a ser un gran fanático de los cómics, decide convertirse en un superhéroe. Pero como la mayoría de sus disquemisiones salen mal, en algún punto es salvado por Big Daddy y su hija Hit Girl, dos locos disfrazados que buscan terminar con las operaciones de un mafioso, retratando una clara parodia de Batman que se alejaba de su versión original del cómic. Aquí Big Daddy, cuyo nombre real era Damon McCready, este señor era un ex policía fanático de los cómics que se convertiría en un héroe tras la muerte de su esposa, donde de cierta manera estuvo implicado aquel mafioso que buscaría detener, entrenando a su hija para que fuese su sidekick. Papel aceptado por Nick, ya que buscaba parodiar al mítico Batman de Adam West. Sí, ese que bailaba. Basando enteramente su interpretación en él. Y su destino es bastante curioso, porque si me dieran una moneda por cada vez que un personaje de cómics, interpretado por Nicolas Cage, termine en llamas, tendría 2 monedas, lo cual no es mucho, pero sí es curioso que haya ocurrido 2 veces. Ahora sí, regresando a Ghost Rider, la segunda entrega ambientada en Europa del Este, porque no había presupuesto para filmar, nos contaría cómo Johnny Blaze es encontrado por un sacerdote llamado Moreau, el cual le pide encontrar una madre y a su hijo llamado Danny, quienes estaban siendo perseguidos por unos matones contratados por Mephisto, pues dicho niño era su hijo. Ah sí, como el actor anterior de Mephisto no quiso regresar, ahora se veía así. Chingadera yo no la quiero, no, llévate tus miserias. Pues al estar tanto tiempo en la Tierra, necesitaba un nuevo cuerpo capaz de resistir su poder. Pero Johnny no tomaría esta misión de a gratis, pues si los encontraba y llevaba al monasterio de unos monjes, estos le quitarían el famoso espíritu de la venganza. Por lo que mi motociclista favorito no tardaría en protagonizar escenas super épicas como la de la máquina de demolición gigante.
Y otra super cringe que nadie necesitaba, como verlo orinar. ¿Cómo orinas cuando estás encendido? Pero bueno, quedémonos con que Ghost Rider se veía aún mejor. Sin embargo, al lograr su misión y ser exorcizado del demonio Zarathos, se daría cuenta junto a Moreau que aquellos monjes matarían al niño. Pero como siempre puede empeorar la situación, un matón resucitado de Mephisto los mata a todos y secuestra al niño. Por lo que ahora Johnny, Moreau y su madre deberán rescatarlo antes de que se complete aquel ritual de cambio de cuerpos. Siendo una película tan olvidable que le puedes poner cualquier diálogo porque nadie se acuerda de ella, con sus 6 velocidades y defensas de platino, vidrios polarizados, todos le hacen los mandados a mi rayo rebelde. Tuvo un presupuesto de 57 millones y ganó 132. Podríamos decir que no le fue mal, pero nuevamente fue destrozada por la crítica, quienes ahora no podían decidirse cuál de las dos era peor. Nuevamente tuvo elementos memorables como todo lo del ritual, o esos segundos finales donde Blaze regresa a ser Ghost Rider recobrando la bondad de Zarathos, pero son pequeñas cosas dentro de una película aún más simple que la primera. Como Sony vio que de plano este personaje jamás iba a ser igual de exitoso que Spider-Man, decidieron regresarle los derechos fílmicos a Marvel en 2013, quienes después lo usarían en Agents of S.H.I.E.L.D., pero esa es historia para otro video. Algo que no mencioné fue que Nicolas Cage pasaba por una mala situación financiera, obligándolo a aceptar cualquier película para no llegar a la bancarrota, convirtiéndose de paso en un actor referente de las malas películas de superhéroes junto a Ben Affleck, Ryan Reynolds o George Clooney, convirtiéndose en un chiste. Dentro de esta mofa que él representaba, en 2018 lograría cumplir su sueño de ser Superman en la cinta de Teen Titans Go, en el afán del director por crear muchas bromas y referencias al cine de superhéroes, donde si bien no era protagónico, sí aparecía en gran parte de la historia. Pero su suerte cambiaría un año más tarde cuando tuviese la oportunidad de interpretar a un Spider-Man en Into the Spider-Verse, otra película animada donde veíamos como Miles Morales se convertía en Spider-Man tras la muerte de Peter Parker, y de que Kingpin crease una máquina que traería por accidente a varias versiones alternas del héroe, siendo Spider-Man Noir al que Nicolas Cage le daría su voz. ¿Qué tal, compañeros? Formando parte del grupo de arácnidos que buscaría regresar a su mundo mediante el colisionador multiversal, igual su personaje tiene un cameo en el final de la secuela, pero ahí no dice nada. Aunque hablando de cameos, tras muchos años, deudas e inclusive tener un hijo al que llamaría Kal-El, que igual prestaría su voz en la película de Teen Titans Go, por fin lograría interpretar al Hombre de Acero de manera live action durante la película de The Flash, pues dentro de todo el desmadre multiversal que mostraba, podíamos verlo en uno de los mundos que iba a perecer, presumiblemente siendo la misma versión que Burton buscaba plasmar, enfrentándose de paso a una araña gigante. Dicha aparición lo haría encabronarse, pues según sus declaraciones había filmado algo totalmente diferente, escena donde originalmente vistió un traje de verdad y tan solo presenciaría la destrucción de varios universos, para ser sustituido en el corte final con una escena de él 100% en CGI matando a una araña gigante, un CGI que se veía horrible en toda la perra película. ¿Qué es lo que acabo de ver? Yo ya me traumé. Si se fijan, el actor no tendría una oportunidad de redimirse de la mala percepción del público de él interpretando superhéroes, pues mientras Ryan Reynolds lograría mejorar a su Deadpool y Ben Affleck logró ser un gran Batman, Cage continuaba como referente de lo peor del subgénero hasta 2026, cuando Sony estrenase en Amazon Prime la serie de Spider-Noir, una variante live action del Spider-Man animado al que dio voz. Esta serie nos contaba la historia de Ben Reilly, un detective privado durante la Gran Depresión de Nueva York en los años 30, cuando el alcohol era ilegal y los gangsters eran de lo más normal, quien en el pasado había sido un soldado de la Primera Guerra Mundial, el cual durante una misión donde buscaba rescatar a varios de sus compañeros capturados por el ejército alemán en Francia, se da cuenta que muchos han sido presas de experimentos genéticos extraños, por lo que mientras libera a unos y después a otros, es mordido por uno de ellos que literalmente se había convertido en un hombre araña.
¡Hijo de tu pinche madre! Dicha mordedura cambiaría su ADN, otorgándole poderes con los que se convertiría en un héroe conocido como The Spider, alguien que detenía criminales y luchaba por el bien, y en su vida personal comprometiéndose con una chica llamada Ruby que le haría ver cómo un gran poder conllevaba una gran responsabilidad. Sin embargo, un día perdería a su futura esposa por culpa de un güey al que investigó y llevó a prisión, optando por abandonar aquel mundo de heroísmo tras su muerte. Igual no había alcanzado a salvarla porque se había ido de peda. 45 grados, un chingo de cervezas y un montón de... Hasta que un día 5 años después es contratado por la mano derecha del mafioso Silvermane para encontrar a un sujeto llamado Addison, quien al parecer había logrado quemar la casa de aquel gángster que controlaba la ciudad. Pero al encontrar a Addison descubriría que este tenía superpoderes, muriendo luego de que otro investigador al que también habían contratado le disparase. Casos más, casos menos, la gran trama de Riley comenzaría cuando un esposo le pidiese investigar una supuesta infidelidad de su esposa Cat Hardy, una cantante de un club nocturno controlado por Silvermane, pero al investigarla se da cuenta que se reúne con el alcalde de la ciudad, pero como Ben es cínico, busca chantajearla con las fotos que le tomó, descubriendo que su guardaespaldas y amante Flint Marko también tenía superpoderes, viéndose ahora envuelto en una conspiración junto a su secretaria Janet y su amigo periodista del Daily Bugle, Robbie Robertson, donde investigarán a todos estos superhumanos que andan apareciendo, quienes además resultarían ser miembros supervivientes del pelotón que salvó en la guerra. Siendo una historia detectivesca que retrata de muy buena manera lo que fue el cine noir, aquí Cage se siente como un pez en el agua, logrando cautivarnos con su actuación tan particular que en ocasiones es exagerada, pero buscando ser graciosa. Soy la araña, Janet. Yo araña. A diferencia de muchos otros héroes, esta versión de Spider-Man es más cínica y sarcástica de lo habitual, ya sea por el contexto histórico donde vivía o por los múltiples traumas que vivió, pues aunque se llama Ben Riley, nos dejan entrever que su verdadero nombre era Peter Parker, cambiándoselo tras los experimentos que le hizo su propio ejército al finalizar la guerra. A diferencia de todos sus proyectos anteriores, aquí fungió como productor, logrando plasmar su visión del héroe junto a su pasión por el cine noir, pues la serie tiene una muy buena trama detectivesca llena de laberintos. Aunque en un principio Ben no quiere involucrarse en todo el relajo, sus investigaciones lo llevan a regresar como la araña, ya que por un lado, Cat Hardy ahora lo contrataría para buscar a Flint, que había desaparecido, y por el otro Silvermane lo amenazaría porque creía que lo intentaba estafar con los poderes de Addison, contratándolo después, ya que alguien de su banda lo había delatado con la policía para ser detenido durante una venta de alcohol, soplón que resultó ser la señorita Hardy, pues hace mucho el mafioso mató a un hombre del que se enamoró, pero Ben, gracias a su poca empatía y comenzar a sentir algo por ella, inculpa a la mano derecha del villano, detención que tampoco se llevaría a cabo, pues al haber amenazado a su secretaria y regresar a ser su alter ego, iría a buscarlo, ocasionando que no llegase a la redada. Lo anterior solo sería el comienzo de los nuevos problemas superheroicos de Riley, pues Flint estaría oculto porque su condición de hacerse arena le impedía estar junto a su amada Cat, uniéndose después a Silvermane al creer que ya no lo amaba, siendo su matón y reclutando a más superhumanos como esta versión de Tombstone, un sujeto de los suburbios con piel indestructible, y a Megawatt, un loquito fanático de la teatralidad con poderes de electricidad, quien acabo de investigar y si es un güey que existe en los cómics y no una versión alterna de Electro. No obstante, el uso de sus poderes le provocaría a todos un desgaste que paulatinamente los mataría. Por ello, y en el medio de todo esto, también tendríamos a la doctora Alicia Faber, que en algún punto intentó ayudarlos, pues su hijo Ogden, que de igual manera estuvo en el pelotón, sufriría una mutación que le haría verse jodido a sus 20 y tantos años, tratando de encontrar una cura para todos sin éxito alguno. Problemática que cambiaría luego de que en medio de la relación amorosa surgida entre Ben Riley y Cat Hardy, esta buscará a la doctora y le revelase que su nuevo amado era la araña, pues teorizaban que su ADN tendría la respuesta para curarlos a todos, pues Cat realmente continuaba enamorada de Flint y solo usaba al detective como un clavo que sacó a otro, siendo ahora secuestrado para experimentar con él y crear una cura funcional que la doctora prueba en su hijo, quien tras lograr curarse libera su
su antiguo general para que huya. Y mientras esto ocurría, Silvermane y sus poderosos ayudantes llegan al laboratorio gracias a una nota publicada por Robbie de su ubicación, matando a la doctora y quemando el lugar con los poderes de Megawatt, que al chile estaba loquito. Con Spider-Man logrando salvar una muestra de la cura, ahora se debate si usarla en él o curar primero a los villanos, creyendo que sin un gran poder no hay una gran responsabilidad. Pero Janet y Robbie lo convencen de lo segundo. Para variar, la situación se pone aún más tensa, ya que al estar en épocas electorales en Nueva York, Silvermane planea chingarse al actual alcalde para poner a otro que pueda controlar, usando a sus ayudantes superpoderosos para robar dinero y hacer fechorías como regalar alcohol. Soy tremendo, soy muy loco. Durante uno de esos actos, Spidey pelearía contra Tombstone, logrando curarlo con ayuda de su amigo y acabar algo aturdido, para después ser secuestrado por Silvermane en su identidad secreta al ver a su antiguo aliado sin poderes, exigiéndole que le llame por teléfono a la araña para pedirle que le dé la cura, protagonizando un encuentro tenso donde Robbie finge ser él, Silvermane se entera que Kat fue quien lo delató con la policía aquel día para después morir a manos de ella, y Riley revela ante los villanos su identidad secreta, arrebatándole la cura a Megawatt, quien ahora planeaba traicionar a su jefe, ocasionando una batalla final donde se enfrenta a Sandman y al Electro con sobrepeso, quienes claramente le parten su madre. Eso no es bueno. Kat intenta salvarlo, pero Megawatt la electrocuta, peleándose ahora con Sandman por haber atacado a su amada, pero Flint pierde ante su antiguo aliado estando a nada de morir. Para colmo, solo queda un antídoto, ya que las demás muestras habían sido desperdiciadas de manera accidental. Así que con sus últimas fuerzas, Ben decide detener a la copia barata de Electro, por no decir que lo mató, porque de huevos nadie sobrevive a esto. Y le da el antídoto a Marco, evitando su muerte, sacrificando su deseo de ser normal, pero también aceptando que Kat nunca fue para él. No es un secreto que Spider-Man es un personaje con mala suerte, el cual siempre busca ser resiliente, pero ver una versión tan adulta, que pasa de no tener esperanza en el mundo durante una época tan deprimente, a valorar a todas y cada una de las personas que aún continúan en su vida, hace una historia sin igual, donde el humor, el desamor y la responsabilidad son su motivo de continuar. A diferencia de otros arácnidos, el estar interpretado por uno de los veteranos del cine de superhéroes permite transmitir de excelente manera ese sentimiento. Tal vez la araña es un tipo como cualquier otro. ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Se han preguntado cuáles eran sus problemas balanceándose entre edificios en llamas, salvando gente? ¿No piensa que él siente el calor? ¿O se entristece? ¿O se cansa? ¿O se siente solo? Pues al igual que la mayoría de arácnidos, decide abrazar su poder con responsabilidad. Con un presupuesto de más de $400 millones y siendo un éxito en críticas, llegando a ser una de las series con mejor valoración de todo Marvel, esta también es la primera serie de Nicolas Cage, aceptando el protagónico luego de analizar cómo este tipo de formatos permite desarrollar de mejor manera a los personajes gracias a la duración, buscando combinar el cine noir clásico con Spider-Man. A la fecha de la grabación de este video, no hay planes para hacer una segunda temporada, pues Spider-Noir fue ideada como un proyecto único, aunque el actor no descarta regresar. Nicolas Cage es uno de mis actores favoritos, en parte por nostalgia y en parte porque he visto muchas de sus películas, y sé que tiene actuaciones grandiosas. De corazón, me alegra muchísimo que sea alabado por lograr una gran fusión entre sus dos más grandes pasiones. Si hay o no una segunda temporada, me da igual, la serie es perfecta y nos entrega a una de las mejores adaptaciones del Cabeza de Red. Con todos estos desmadres y porvenires del multiverso, me encantaría verlo en la siguiente entrega de Across the Spider-Verse o también en Avengers Doomsday o Secret Wars, ya sea como Spidey o Ghost Rider. No sé qué nos depara el destino, pero como fan continuaré viendo sus proyectos y me alegra que su mala racha interpretando superhéroes, donde o le cancelaban la película o esta era mala, por fin le haya permitido tener uno de los mejores productos de este subgénero, pues mientras otros actores pueden vanagloriarse por interpretar a los supers más exitosos, ninguno tendrá la trayectoria de Nicolas Cage siendo uno. Y si algo pudimos aprender del día de hoy es que siempre te puedes redimir de interpretar a malos superhéroes.